Canal 19 presenta la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano comienza en este momento. En El Salvador, el mal manejo de los fondos públicos en algunas áreas del gobierno durante las últimas 3 décadas han dejado una marca de desconfianza en los ciudadanos, quienes cada vez se muestran menos entusiastas en participar en cada proceso electoral para elegir nuevos gobernantes. Para las próximas elecciones presidenciales de febrero 2019, el escenario no es muy diferente y ha hecho que los partidos políticos busquen alianzas estratégicas para ganar el voto de los ciudadanos. Los partidos de Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña crearon la Alianza por un Nuevo País. El partido Gana por primera vez desde su creación, competirá pero unido estratégicamente con Cambio Democrático y Nuevas Ideas. El partido Vamos se embarcó a este proceso con tan solo un año de formación. Por su parte, el FMLN le apuesta solo a su trabajo durante los 2 últimos gobiernos. Los cuestionamientos también han surgido en este proceso electoral en diferentes temas, iniciando de cómo realizará el Tribunal Supremo Electoral el conteo de votos, la falta de propuestas en las campañas, la falta de transparencia en el financiamiento y las encuestas, entre otros puntos. A menos de 2 meses para las elecciones se analiza este tema en Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en un programa más de Pulso Ciudadano. Hoy evaluaremos cómo se ha dado el proceso electoral en el que vemos competir a 4 fórmulas presidenciales apoyadas por 7 partidos legalmente inscritos. Pero la actual campaña ha sido hasta el momento la más idónea para presentar los planes de gobierno. ¿Es válida tomar las encuestas como el pronóstico de lo que pasará en el mes de febrero? ¿Hay confianza en el árbitro como el Tribunal Supremo Electoral? Para unos el resultado transparente, para otros hay que analizarlo. Para analizar este tema tenemos en el estudio a la sociedad civil, en este caso representada por Eduardo Escobar, miembro de Acción Ciudadana. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Julio. Gracias por la invitación, un gusto. También está con nosotros Antonio Murillo, analista político y conocedor de los problemas del país. Con ambos trataremos de iniciar esta noche un nuevo. Bienvenido, gracias por estar en Pulso Ciudadano. Muchas gracias. Este día se conoció, Eduardo, dijéramos, la encuesta de la UCA y lógicamente marcando la tendencia que las demás encuestas han venido reflejando como una forma de ir posicionando uno de los candidatos. Sin embargo, ¿qué lectura te merece a vos? ¿Confías en los resultados de las encuestas? ¿Es necesario profundizar para ver más cuáles fueron las preguntas, los segmentos que se da? ¿O en realidad está marcando la tendencia ya a menos de 2 meses de la elección? Bueno, yo me quedo con la valoración de que las encuestas, más allá de ser la foto del momento, porque eso es lo que se ha dicho hasta la saciedad, pero sí nos muestran una tendencia y eso es lo que creo yo que todas las encuestas han marcado. Un apoyo ciudadano hacia el candidato Nayib Bukele, que yo creo que ya es imposible de querer minimizar. O sea, está la ciudadanía, en este caso, dándole el apoyo. Obviamente, la encuesta nos puede dar, y hay algunas preguntas que nos pueden dar ciertos parámetros para entender por qué esta tendencia. Si nosotros revisamos encuestas también anteriores, que si no me equivoco ha hecho la UCA, nos decían hace un par de años que el 70% de la población no quería que el FMLN continuara al frente del Ejecutivo. Pero al preguntarle si quería que Arena regresara al Ejecutivo, igual el 70% decía de que no. Entonces, ese rechazo ciudadano a estos 2 partidos políticos, junto con la capitalización que ha hecho de ese descontento Nayib Bukele, es que puede explicar también por qué estos resultados, por qué estas tendencias en las encuestas y que uno lo puede revisar en una pregunta muy específica que hizo la UCA que decía por qué va a votar por Nayib Bukele. Y el 50% de los encuestados dijo por el tema del cambio. O sea, y ahí hace
clic con esa pregunta de que si quieren que continúe el FMLN o regrese Arena. Entonces hay un tema de que los partidos fuertes, tradicionales que hemos tenido de los acuerdos de paz han generado ya un hartazgo en la ciudadanía por sus gestiones que han tenido, su gestión pública, que ha hecho que la ciudadanía busque otra alternativa. Antonio, ¿has escuchado a Eduardo en el sentido de decir, bueno, miren, el cansancio que ha llevado a la ciudadanía de haber probado un partido 20 años, el otro 10 años, por exclusión necesitamos un cambio, el otro me hace generar? En política la percepción se vuelve realidad. Esa percepción que está generando las encuestas, ¿cuál es tu lectura? ¿Crees que así va a realizar en febrero? Efectivamente, lo que nos estaba comentando él a través de las encuestas de la UCA reflejan una tendencia a que las personas han llegado a un punto máximo donde ya no quieren darle la oportunidad a aquellos partidos que ya la tuvieron y que por ende la pregunta de ellos es ¿por qué darles otra vez la oportunidad? Si uno ya la tuvo 20 años y otro ya la tuvo 10 años. Entonces, efectivamente, eso es lo que transmitió la encuesta de la UCA, porque el 53.9% efectivamente dicen que van a votar por un proyecto nuevo para cambiar, para dar otra nueva oportunidad. La pregunta es ¿cuál proyecto nuevo? Sí, lo que pasa es que a las personas, a ver, al salvadoreño ya es como que, a ver, no me interesa realmente ni qué es lo que me está diciendo el candidato, no me interesan las propuestas, e inclusive algo bien interesante en esta encuesta que hizo la UCA, es que a la gente ni siquiera le interesan las propuestas, o sea, no saben de propuestas, no les importan las propuestas, lo que ellos quieren es un cambio distinto, diferente, de partido, de otros funcionarios, porque ese es el problema, que los partidos que ya han estado gobernando no le han dado al pueblo una señal de que de verdad querían cambiar, y ahí se nota con los candidatos que van, o sea, son candidatos prácticamente puestos por las cúpulas. Entonces la pregunta es ¿quién va a mandar? Las mismas cúpulas. Con un candidato nuevo, sí, pero con las mismas cúpulas. Entonces creo yo que hoy el problema es que la gente está más informada que antes. Antes no había tanto esto de internet, redes sociales y toda esta información que constantemente estamos viviendo, antes no existía. Entonces ahora la gente está más informada, es más difícil mentirle a las personas. Y entonces estos partidos han hecho todavía las estrategias pasadas pensando que les iban a funcionar. Yo pienso que después de estas elecciones, cada quien va a pensar las estrategias para hacer nuevas estrategias políticas en el futuro, porque ya no funcionan las estrategias pasadas. Pero las reglas del juego en este país, tú lo sabes muy bien, el sistema político nuestro es representativo, se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para alcanzar el poder. ¿Cómo puedes cambiar el juego teniendo las mismas reglas? Porque está compitiendo el que va liderando las encuestas hoy por hoy, está compitiendo en un partido político. Así claro, es difícil, digamos, en el tema de la elección presidencial, querer salirse de ese sistema. O sea, porque ya tenemos la posibilidad y hay regulación para llegar a ejercer poder desde la Asamblea Legislativa por una vía distinta de los partidos, pero en el caso de la elección presidencial, pues la Constitución es muy tajante en el sentido de que tiene que estar afiliado a un partido político a quien quiera llegar. Pero yo quería, Julio, referirme a esto que usted ha mencionado en el tema de que creo que desde mi punto de vista el candidato Bukele se excedió en el tema de la antipolítica. O sea, creo yo que el camino no era tergiversar ni tampoco atacar de esa manera a la política. O sea, sí hay que cuestionar a los gestores, a los operadores de la política, pero no en sí a la política, porque recordemos hizo un llamado al voto nulo en la elección anterior, en la elección legislativa y municipal. Entonces, obviamente… pero eso es una forma de expresar también… Descontento. Claro, es no, decir, sí, pero el tema es de que ese tipo de llamados y esta jugar a antipolítica
puede revertirse, es como estar serruchando la rama cuando yo estoy a la orilla de la rama. O sea, ¿por qué? Lo podemos ver ahora en las encuestas y en los estudios de opinión respecto del posicionamiento que tienen ante la sociedad los partidos, que nunca han sido saludables, pero hoy aparecen en su punto más bajo, la autoridad electoral, que yo creo que vamos a hablar de eso, que es preocupante que este discurso antipolítica y de fraude y desconfianza contra la autoridad electoral nos está mostrando que no hay confianza en la ciudadanía y casi el 60% cree que va a haber fraude. Y eso es preocupante. Y esto es, que no solo lo ha hecho Bukele, ese discurso antipolítica. O sea, obviamente no se ha enfocado el descontento en provocar cambios reales en el sistema político para que tenga un mayor talante democrático, mayor transparencia, mayor participación ciudadana dentro del sistema. Pero creo yo que eso ha sido algo que hay que cuestionar del candidato Bukele, de ese exceso de la antipolítica. Y no estoy diciendo que tiene que aplaudir a los partidos políticos, pero hay ciertas expresiones que hemos visto de él que están jugando a eso, al ataque frontal y total contra los cimientos del sistema. Tú compartís el criterio que tiene Eduardo, es decir, mire, sí sabemos que hay malos políticos, pero en sí el instituto político creo que todavía gozamos de una verdadera democracia representativa y la forma de expresar ese pensamiento político son los partidos políticos, pero estos están conformados por personas. ¿Cuál es tu valoración? ¿Es en realidad una antipolítica del candidato Bukele? A ver, yo pienso de que las personas están añorando nuevos políticos, obviamente no con mañas viejas, sino con mentalidad fresca. Pienso yo de que hay momentos que los políticos, pienso que como seres humanos, pueden tener esas descortesías en ciertos momentos debido a las presiones que están viviendo, y habría que ver el entendimiento de una persona cuando está siendo presionada y bueno, a lo mejor tiene una reacción negativa, pero lastimosamente la política se ha vuelto tan sucia, tan corrupta, se ha vuelto tan amañada que es tan indignante ver a los políticos y a los partidos, o sea, teniendo que inclusive amañar a toda una organización completa como es el Tribunal Supremo Electoral, que ya no se sabe quién es quién. Ya usted no sabe quién es Arena, quién es FMLN, quién es Tribunal Supremo Electoral. A veces pareciera que todos son iguales. Por eso es que ahora ya las personas, e inclusive ya no se identifican con el concepto de una derecha o una izquierda. Desde que yo estuve en la campaña anterior, yo le decía en todas mis entrevistas que la gente ya no quería ni derecha ni izquierda, es algo que se está perdiendo. Por lo mismo, porque han creado una antipolítica y esperaríamos, y yo esperaría que el candidato Nayib Bukele, que obviamente nunca, digamos, ha sido presidente, ni nunca ha tenido digamos, un partido político, pues estuvo en uno, pero no ha tenido ninguno, esperaríamos que dé una imagen de altura. O sea, eso es lo que esperaríamos. ¿Lo está haciendo? Yo pienso de que del 100%, a lo mejor un 10% yo le criticaría, a lo mejor unos exabruptos que ha tenido. Bueno, a través de redes sociales se ven, digamos, los pleitos, pero no lo veo no lo veo tan extremo como por ejemplo en el caso del partido Arena, que nunca respetó las reglas del juego. O sea, usted me habla de reglas del juego, o sea, ¿de cuáles reglas del juego hablamos? Si es que no es cierto, aquí no hay reglas del juego. O sea, sí es cierto, hay que competir con un partido político y hay reglas que están dadas, pero no las respetan. La campaña anticipada del candidato. El hecho de que no se respete no quiere decir que no hay reglas. No, yo lo sé. Digo es que, ¿cómo podés vos hablar de no quiero estar en un partido político porque esto ya se corrompió? Pero bueno, entonces ¿cómo accesas al poder? No, lastimosamente ese es el vehículo, no hay otro. Tienes que subirte al vehículo y es la única manera de accesar al poder. En el siguiente segmento vamos a analizar el rol del árbitro de este futuro encuentro. No nos cambie, ya regresamos en Pulso Ciudadano.
Eduardo, Antonio sentó una situación que mucho la he escuchado, te tengo que decirte, que me preocupa personalmente. Dice, mira, es que ya no importan las propuestas, ya no importa si tiene planteamiento programático un candidato o simplemente no diga nada. Ya la gente por exclusión. ¿Crees que eso opera de esa manera así tan abrupta? Yo creo que habría que matizarlo. O sea, la encuesta, lo que la encuesta dice es que la gente está votando o va a votar por Bukele por el tema del cambio. Y por allá, en un cuarto, quinto lugar, aparece el tema de las propuestas. Y eso ya nos está indicando de que, o sea, puede ser un indicativo que la ciudadanía, con tal de que cambiemos a los titulares de los órganos, del órgano ejecutivo, con tal de que los cambiemos, que no sean los mismos, y que llegue otra persona, está dispuesta a cualquier cosa. O sea, y yo esto creo que es responsabilidad, obviamente, de los partidos políticos que han estado al frente del Ejecutivo, el que esté pasando esto. Ahora, nosotros estamos haciendo un monitoreo al gasto de campaña y dentro del monitoreo que hemos hecho, la investigadora sacó qué conceptos se están usando dentro de la campaña. Y entonces, y ahí para reforzar eso de que no importa la propuesta, en los primeros 2 meses de campaña los conceptos que aparecen en la propaganda son los nombres de los candidatos, algunas frases, pero no aparece, por ejemplo, educación, no aparece salud, no aparece seguridad pública. O sea, porque nosotros hicimos esa medición. Entonces, en la propaganda que estamos viendo, está ausente esos temas. O sea, no se está manejando propuestas. ¿Cómo te explicas que también en las mismas cuentas te dice que el problema número 1 de los salvadoreños es la delincuencia? Claro. Y siendo la delincuencia, ¿cómo pretender resolverlas entonces si no te expresas cómo lo vas a hacer? Sí, es que por eso decía, no aparece el tema de economía, no aparece el tema de seguridad, no aparece nada de eso. O sea, los conceptos fuerza que están utilizando todos los partidos políticos son el nombre del candidato, algunas frases como los mismos de siempre, o más trabajo, votemos, cosas por ahí, pero no los problemas del país. Entonces, esto obviamente está coadyuvando a ese tema de que la ciudadanía al final el tema de la propuesta lo está dejando por un lado. Esperaríamos nosotros que en esta segunda etapa de la campaña, los últimos 2 meses, cambien los conceptos que se manejan en campaña y ya introduzcan las problemáticas sociales, porque al final para eso es una campaña electoral, más allá que para dar a conocer al candidato, sino que propuestas de soluciones y formas de solucionar los problemas. Antonio, compartís vos que esta última etapa, dijéramos, la recta final de la campaña, los candidatos, ¿percibís tú que los candidatos hagan sus propuestas? ¿Van a salir? Porque algunos no quieren ir a debate, bueno, no debate, pero no quieren entrar en una discusión. ¿Percibís tú de que efectivamente va a haber un giro, dijéramos, en la percepción de los candidatos para acercarse más a los medios? No porque los medios en realidad estén pidiendo, no, es para que la ciudadanía se entere del compromiso que adquiere públicamente frente a él. Sí, lo que pasa es que lo que hemos visto es que no hay una plataforma de gobierno. Es que ese es el problema. Mira, en gobiernos serios, lo primero que hay que hacer es subir una plataforma de gobierno para que todo el pueblo tenga acceso a ella y pueda saber exactamente qué es, o sea, cuáles son los parámetros, hasta dónde va a ir su propuesta, cuáles son las partes importantes que va a desarrollar. Y efectivamente él lo decía, o sea, no hay nada que nos diga qué se va a hacer en base a educación, cuál es digamos, los temas, ok, la educación, pero cómo se van a resolver los problemas, la seguridad. Pareciera inclusive, fíjate, pareciera de que el tema de seguridad es un tema evadido, o sea, no se ve abordado porque es el más problemático. E inclusive, mira la encuesta de la UCA, en su opinión, ¿cuál es el principal problema que enfrenta actualmente El Salvador? 45.7, delincuencia, inseguridad. ¿A dónde están las propuestas? O sea, ¿dónde están las propuestas de los candidatos? Porque yo no he visto ninguna, por lo menos ni una.
Desempleo, dice 15.7, fíjate, desempleo 15.7 y economía 10.5. Quiere decir de que a la gente prácticamente, o sea, que un candidato venga y le diga, le vamos a meter 300,000 empleos a este país. ¿Tú crees que le interesa al país esa propuesta? O sea, no les interesa, porque simplemente lo que ellos están viendo es la parte delincuencial, lo que la gente está sufriendo, las familias están sufriendo. O sea, es algo increíble lo que está pasando, y creo que los candidatos ni siquiera se están percatando de lo que el pueblo salvadoreño sufre. Entonces, ¿cómo te explican los resultados de la encuesta? Pues sí, porque si fuera el 47% que tú mismo lo has citado, que dice, nosotros estamos preocupados por la delincuencia que hay en este país. Sin embargo, me acabas de decir, no he visto ninguna propuesta de los candidatos. ¿Y cómo es que hay entonces una tendencia en ese porcentaje tan alto? Eso es lo que pienso yo, que los políticos y los partidos debieran creerle a las encuestas. Es que el problema es que esto ha sido como una competencia. ¿Cuántas encuestas han pasado? Ahora, solo por el hecho de que a ti no te dan, ni siquiera te ponen en una posición igualitaria, ¿verdad? O sea, tú le vas a decir a todas las encuestas que no sirven, que son encuestas que no son verídicas, y todavía, o sea, te excusas diciendo de que tú tienes tus propias encuestas. Entonces, pienso yo de que te estás extrayendo de una realidad y no estás escuchando a ciertas instituciones de prestigio que te están diciendo a dónde está. Mira, inclusive la plataforma de gobierno, o sea, si la quisieran hacer, de aquí la pueden sacar, fíjate. Mira, pueden hablar de cómo desarrollar la delincuencia, la economía, la violencia, la pobreza, la corrupción, la mala política gubernamental. O sea, aquí está, o sea, lo que la gente quiere es exactamente esos temas, que se desarrollen, que se resuelvan. Esta encuesta arroja un 44.1% para el partido Gana, Claro. 19.7% para Arena, 10.6% para el FMLN y 0.8% para Vamos. ¿Cómo creemos que el Frente pasa a ser la tercera fuerza de conformidad con estos números, aún estando en el gobierno? ¿Tendrá los 10.6 en realidad? Porque el FMLN, en su análisis, podrá perder una elección, pero perder su nicho partidario, y viendo estos números, llama poderosamente la atención. Yo creo que el FMLN, la primera señal que tuvo fue la elección de marzo. Recordemos que perdió muchos diputados, mucha gente se abstuvo de votar, no lo acompañó, fue un voto o ausencia por castigo al partido. Entonces ahí había una señal, y recordemos que el gobierno quiso tomar 10 medidas inmediatas luego de la elección para tratar de corregir el rumbo de cara a la elección presidencial. Entonces, en esa medida, desde mi punto de vista, ya creo que se combinaron varias cosas. La ciudadanía en 2009 votó por el FMLN, le dio la confianza para que gobernara, porque pensaba que iba a ser un cambio real en la gestión política del Estado, y que obviamente eso iba a repercutir positivamente en las condiciones de vida de la población, y muchas personas no han percibido eso, no han tenido ese cambio y no han visto un cambio a nivel político. Entonces, creo que eso, junto con el desgaste normal que tiene cualquier partido en el gobierno, se juntó para que ahora la gente diga no. O sea, esa gente que la castigó al FMLN en marzo, hoy está yéndose a otro lado, porque también eso hay que verlo. ¿Crees que tú has migrado? Hay algunos que sí, hay mucha porque gente. Porque esos 500,000 votos que el FMLN pierde en esta elección, claro, no se fueron a ningún partido político. Yo creo que en parte sí han migrado con Bukele. Hay mucha gente que ha estado vinculada. Claro, porque es la pecera donde pescan, no. Claro, es la gente que ha estado vinculada a diferentes niveles dentro del partido, que está acompañando este esfuerzo, y que uno lo ve con población. Por ejemplo, yo hace poco hablaba con un conocido que toda su vida ha sido pro FMLN y defendiendo con uñas el proyecto del FMLN, aunque no fuera militante, pero era simpatizante. Y yo le hago la broma, ¿y qué tal con el tema de la elección? Pues yo estoy con Nayib Bukele. Entonces uno se queda, si esta gente que ha estado totalmente respaldando al partido FMLN ahora se ha cambiado, entonces también por ahí creo yo que viene el tema de que ahora la gente, y la encuesta lo dice, está buscando un cambio, y han identificado
al candidato Bukele como esa posibilidad de un cambio distante del que ofreció el FMLN y lo que ofrece Arena. Ahora, estamos claros, Antonio, de que la economía no se reactiva por decreto, que la seguridad no se reactiva tampoco por decreto. Se necesita generar las condiciones para que el sector económico despegue y se da. Es decir, no, hay acciones que no dependen solo del órgano ejecutivo. Hay acciones que dependen de una política de Estado, no una política de gobierno. Entonces, ¿tú crees que el hecho de ese cansancio se van a resolver los problemas en los próximos 5 años? Tampoco, no se van a resolver. Inclusive pienso yo de que hay un reto muy grande para poder desarrollar el país. Y hay que entender que desarrollar a un país no implican 5 años. Ok, pero hay que montar las bases. Porque si tú no vas a construir un edificio si no montas las bases. Y entonces alguien tiene que hacer ese cambio de montar bases, pero son realistas, propuestas en base al desarrollo de un país y de su gente, en cuanto a educación, en cuanto a economía, en cuanto a seguridad. Pero claro, o sea, tú no lo ves, por ejemplo, en las propuestas no ves temas profundos sobre cómo hacer estos cambios. O sea, al final te lo vas a imaginar nada más. O sea, el candidato que llegue ahora y sea presidente, o sea, nos tenemos que imaginar qué es lo que va a pasar. Porque, bueno, el presidente que gane, al nomás entrar, el siguiente mes tiene que pagar entre 800 y 1.200 millones de dólares de deuda. ¿Cómo lo va a hacer? Exacto. ¿Va a sacar la chequera o cómo? ¿Va? Exacto. Es decir, tiene que haber, dijéramos, una voluntad. Entonces, el gran problema de la ausencia de estas propuestas es que nadie te dice cómo va a resolver el problema. Es que es bonito poder prometer y prometer y prometer. Y era lo que yo le decía anteriormente, o sea, cuando un candidato, hablo sobre ese tema porque es el que más he visto en las partes, digamos, de los spots publicitarios. Entonces, por eso te comentaba el tema acerca de generar 300,000 empleos. Bien, o sea, cuando regresamos en la tercera parte, haremos un abordaje hoy sí de cuál es el rol que debería de jugar el árbitro. No nos cambie, ya regresamos en Pulso Ciudadano. Están reñidos ambos. Están reñidos ambos. Ahí que gane el mejor, va. Todos tienen derecho a competir. Algunos solo se saben tirar y no dicen propuestas, solo se dicen cosas entre ellos. No sé, deberían dar más para el pueblo que estar sacando trapos sucios de ellos mismos. Yo pienso que sí hay propuesta. Lo que pasa es que como ya todos como salvadoreños, como que ya tenemos desconfianza con los que van como electos presidenciales. Pero en sí, pienso que debemos de dar la oportunidad a los que van como candidatos. Yo veo los anuncios ahí, de que uno dice una cosa, el otro otra, pero como dicen, tirándose entre ellos mismos. Y yo en eso, yo lo veo y yo digo, yo sé por quién voy a votar, va. Entonces, porque aunque ellos estén peleando, uno de salvadoreño sabe por quién va a votar. Es lo mismo de siempre. No hay poca transparencia, todos son mentirosos, todos engañan, todos hablan a su favor, es lógico, ¿va? Pero no es muy, para mí no es muy aceptable, porque a la hora, al final, como les repito, todos mienten. Pero esperemos que todo salga igual, como él está diciendo, al final de la campaña es lo mismo, ¿eh? No cambien de parecer. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Eduardo, en esta etapa quisiera que analizáramos desde la sociedad civil cuál es el rol que tú percibís en el Tribunal Supremo en el árbitro. ¿Podemos hablar de fraude? Yo creo que lo que decía hace un momento, el tema de la antipolítica, por eso yo mencionaba que se ha excedido Nayib Bukele en el sentido de estar ya hablando de un fraude electoral. Yo creo que eso hay que tener cuidado con esa frase, con esa palabra de fraude electoral, sin tener elementos y pruebas que obviamente, y aquí hay que tener esto en cuenta, que eso es un delito.
o sea, que configuren y que tipifiquen el delito, porque se está hablando de esto, pero yo no he visto pruebas, porque también el FMLN ha recurrido a esa estrategia antes. Cuando se separó al magistrado Ulises Rivas, se mencionó de que la derecha tenía el control y que esto estaba preparado para un fraude electoral en la elección pasada. Entonces yo digo, eso hay que ser más responsable a la hora de emitir este tipo de juicios sobre la autoridad electoral. ¿Por qué? No hay una duda razonable en el planteamiento frente a todo lo que ha, Pero por lo menos en su percepción. Claro, no, es que el hecho de que no se esté o que no se vaya a mencionar la palabra fraude no quiere decir que yo voy a cerrar los ojos ante cualquier actuación que pueda parecer sospechosa de la autoridad electoral o que pueda generar dudas. Pero ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuál es el camino? Pues bueno, mejorar la forma en que yo voy a estar dentro del proceso electoral. ¿A qué me refiero? El tema de, hay recursos dentro de la ley electoral ante las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo. O sea, si al final yo tengo también pruebas de que se está fraguando un fraude, yo voy y lo denuncio a la Fiscalía, por ejemplo. O sea, a lo que quiero decir es que bueno, hay ojos también internacionales que están haciendo. Hay observación electoral, está la Junta de Vigilancia Electoral. O sea, creo yo que hay una institucionalidad. Descartar, dijéramos, desde la óptica ciudadana, desde tu rol, de tu ONG, que es muy difícil fraguar un fraude en las actuales condiciones. Yo creo que a ese típico fraude que ya sabemos. Eso creo que sí no hay. O sea, no quiero decir que no se pueden dar algún tipo de irregularidades, de problemas, que eso va a pasar y pasa en cualquier parte del mundo. Pero, por ejemplo, el tema de el debate que hubo sobre la forma del acta, que iba a tener otra casilla y todo esto. Pero yo mencionaba algunos elementos. Está la Junta de Vigilancia Electoral, está la observación electoral internacional y nacional presente. Hay candados en la misma ley. ¿En qué sentido? Cada junta receptora de votos tiene máximo 600 ciudadanos que votan y entonces tiene que cuadrarle a la junta al final las 600 papeletas, ya sea voto válido, nulo, inutilizada. No puede aparecer una urna, un acta. Bueno, el doctor Félix Ulloa, cuando se hace referencia a eso, dice, mire, yo no estoy hablando de fraude, digo, lo que puede ser es que puede dar lugar a una confusión. No habló propiamente dicho de fraude, en honor a la verdad y a la transparencia. Claro, pero se ha mencionado de otros sectores de la candidata, incluso el candidato pues ha mencionado el tema de fraude. Entonces a eso me refiero, o sea, que hay que tener cuidado con utilizar ese tipo de términos por la connotación que tiene nuestro pasado no muy lejano de fraudes electorales. Entonces digo, hay que ser responsables y digo, hay una institucionalidad a la que hay que activar. Entonces si yo tengo elementos de prueba de que hay un fraude, pero digo, yo no he visto eso, o sea, que se ponga una denuncia, por ejemplo, ante la Fiscalía. Esto último que hemos estado analizando te hace decir, lo hemos escuchado aquí en el programa, que te dice, bueno, mira, no se vale tampoco decir, esto no sirve, está amañado, pero vas a competir con las reglas que estamos hablando. Y que si el resultado es favorable, entonces legitimó, y si el resultado es desfavorable, entonces no legitimó. ¿Cómo ves entonces? Si tú entras a competir con estas reglas, tienes que aceptar resultados. Yo creo que lo que Eduardo ha planteado es decir, mire, problemas pueden haber, por supuesto, pero en realidad la palabra fraude, con la connotación que venimos de una guerra, ¿compartís vos esa visión? Yo pienso que lo que tienen que hacer los partidos es cuidar su voto en el momento de las elecciones. No, pero mi pregunta es el árbitro. ¿Confías en el árbitro tú como sociedad civil? El árbitro lo siento un poco débil, ¿verdad? Como aquel árbitro que está pitando el partido, pero no ha desayunado, almorzado ni cenado. O sea, ¿así lo ves? Así lo miro. O sea, muy débil porque no ha presentado, no ha estado presente en los momentos que ha tenido que, o sea, no ha sido protagonista de ese ente Tribunal Supremo Electoral. O sea, no ha sido protagonista, ha dejado pasar tantas cosas. O sea, todas las cosas que ha dejado pasar, campañas anticipadas. Bueno, pero eso lo han hecho todo el tiempo. Bueno, pero también está ahí en la ley donde no se pueden estar insultando a los candidatos, y eso ha sido un insulto para arriba y para abajo. O sea, eso no se ha detenido. Este programa se inició precisamente
con el Tribunal Supremo Electoral. Hice la misma pregunta. Y en honor pues a la verdad y a la posición que tuvo los magistrados, dijeron cómo ellos habían abordado. Pero sí hay una debilidad que la tratamos de resaltar en eso, y es que nunca han actuado como verdadero tribunal, y eso puede generar esa percepción. Claro. Casi siempre sale uno por un lado, dos por otro lado, pero en realidad como órgano, como entidad colegiada, no se ha hecho. No. Pero de eso a decir de que el tribunal puede fraguar un fraude en las actuales condiciones, ¿no crees que es demasiada tentatoria esa posición? A lo mejor no es que ellos quieran fraguar un fraude. El problema es que como se encuentra actualmente la forma de votación, permite a que los datos se puedan tergiversar. Si tú te fijas, por ejemplo, en las votaciones en Estados Unidos, muy con cómputos software comprobadísimos, probadísimos, tu voto, o sea, es en el momento, o sea, hay un software que te protege, pero aquí no hay eso. O sea, aquí tú vas y depositas tu voto ¿a dónde? ¿En una caja o no? Y después, o sea, te sacan ese voto y ahí tiene que estar la persona pendiente, el partido, que no le vayan a poner un dato diferente, un dato distinto, porque ese voto se va a plasmar en una hoja. Sí, pero en vez de ser 10 votos, podría ser 0,1. Es que mira, los partidos, inclusive estos partidos viejos, pues ya sus mañas ya las tienen bien concebidas. Entonces, probablemente el problema no es del Tribunal Supremo Electoral, el problema es de toda una andamiaje que se ha creado y que no se quiere cambiar. Eduardo, muchos dicen que ahora ya no tiene, dijéramos, tanta validez el día D. ¿Compartís tú el criterio que efectivamente ya no es tan importante ese día como antes decía, podemos incluso perder una elección en la mesa? Yo creo que siempre está el riesgo, o sea, de que en la mesa pueda haber alguna manipulación y no necesariamente en la elección presidencial. Ya vimos algunos errores que se tuvieron, por ejemplo, en la elección 2015, si nos recordamos que las mesas completaron las actas de una forma totalmente, no sé si por malicia o por desconocimiento, pero las completaron mal. Pero yo también me quería referir a algo, Julio, que tiene que ver con la autoridad electoral. Yo creo que le ha faltado a la autoridad electoral, al tribunal, comunicar bien cómo está haciendo, qué está haciendo para garantizarle a la ciudadanía transparencia en el proceso electoral y que la ciudadanía tenga certeza de que el resultado que se expresa en las urnas, o sea, la voluntad popular que se expresa en las urnas, se va a respetar y va a dar como resultado un ganador. ¿Crees que le ha hecho falta al tribunal para mí, esa comunicación procesal con la ciudadanía? Claro, yo creo que un buen momento que desperdició el tribunal fue la convocatoria a la elección. El presidente del tribunal creo que tuvo ahí un momento que no debía haber utilizado para hablar en contra de la Sala de lo Constitucional. O sea, creo yo que ahí se desperdició una oportunidad de oro para darle al cuerpo electoral que lo estaba convocando el tribunal certeza sobre el proceso. Pero yo creo que habló a título personal, no creo que haya hablado a título sí, pero no he visto luego algún posicionamiento institucional del tribunal donde le diga a la ciudadanía desmintiendo estos señalamientos de fraude que se han levantado. O sea, no ha dicho el tribunal, mire, para garantizar el voto libre, directo, igualitario, esto estamos haciendo, para garantizar que el escrutinio se va a respetar, esto estamos haciendo y estas medidas se han tomado. O sea, eso creo yo que el tribunal le ha faltado para generar confianza en la ciudadanía, porque los resultados de la encuesta de la UCA nos muestran una confianza en los suelos de la autoridad. Y digo, esto es peligroso, entrar al proceso electoral con un tribunal con tanta desconfianza desde la ciudadanía, que yo no me recuerdo haber visto este escenario antes de que la autoridad electoral fuera tan cuestionada. Mira, lo último que acaba de decir Eduardo es tan importante, Antonio, porque asumiendo los resultados de la encuesta, ¿qué pasaría si se llegase a dar esa realidad, pero con este cuestionamiento de un árbitro que está sumamente, dijéramos, desprestigiado? ¿Sería legítima la elección? ¿No sería legítima la elección? ¿Cómo la valorarías entonces? Mira, yo lo que yo pienso que el gane debiera de ser abrumador. Solo así podés decir
Sí, es que mira, así como las encuestas, por ejemplo, la mayoría de encuestas que va 20 puntos arriba el candidato de gana, 20 puntos arriba, 30 puntos, o sea, increíblemente distancias, se esperaría que en las elecciones fuera un gane abrumador. Y de esa manera, pues obviamente no habría un rechazo, digamos, al tribunal. Yo creo que ni siquiera se mencionaría, porque bueno, si el gane fue abrumador, el problema es que se da igual a la elección pasada. Exactamente, ese es el problema. Y cuando hay ciertos datos históricos que han pasado, miren las elecciones pasadas, ¿qué sucedió con las alcaldías que estaba peleando, creo que era Gana, con PCN? ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran abierto esas urnas? Porque el Tribunal Supremo Electoral no fue el que ordenó que se abrieran. Fíjate. Bueno, pero la institucionalidad funcionó, porque aunque no fue el tribunal, imagínate si hubiera quedado, la sala ordenó que se abriera. Pero imagínate si hubiera quedado la sala callada y hubiera dicho no, que el tribunal resuelva. Imagínate, ¿tú crees que ahorita estaría gobernando alguien por supuesto, bajo las reglas de legalidad? No, eso sería una corrupción. Entonces es lo mismo, el Tribunal Supremo Electoral no ha hecho su trabajo desde ya hace ratos. Entonces, claro, no hay evidencia de que tenga un protagonismo ante los partidos políticos. Para concluir, debemos decir que para que en realidad se pueda pasar a un segundo plano, el gane tiene que ser tan abrumador que no quede duda que efectivamente pudiese haber. Es la única manera, para mí es la única forma. Cuando regresemos en la última parte, es en realidad la traducción de las encuestas, un presagio de lo que va a ser febrero. No nos cambie. Gracias. En esta última etapa quisiera que entráramos. Nos gustaría tener la bolita mágica para saber qué pasa. Eduardo, con estos resultados y tendencias de las diferentes encuestas, ¿habrá segunda vuelta? Bueno, si nosotros observamos el histórico de las elecciones presidenciales, la brecha entre candidatos, que si bien muchas veces comienza por 20 puntos, poco a poco se cierra. Recordemos la elección presidencial 2014, que había una diferencia a favor de Norman Quijano abrumadora y al final terminó perdiendo por 10 puntos en la primera vuelta. Yo no diría que esto está terminado para primera vuelta todavía, a pesar de que si nosotros extraemos de estas encuestas los que no dicen por quién van a votar, los que dicen que no van a votar, y nos tiran más de 50, porque la mayoría tiran más de 50 para Bukele, yo diría de que no hay que cantar victoria antes. Lo que sí puedo decir a partir de las encuestas es que Bukele de seguro va a ganar la elección en la primera vuelta, o sea, va a ganar la primera vuelta, pero no le va a alcanzar para ganar, o sea, para evitar la segunda. O sea, puede quedarse como Sánchez Serén en la elección 2014. Se quedó por 49.80 y tanto, no llegó al 50. Recordemos que tiene que tener 50 más 1. Entonces, no sé si le va a dar, porque no hay duda de que el FMLN va a subir un poco su tendencia, porque no hay que darlo por terminado el partido, y que probablemente también Calleja suba. Entonces eso va a reducir el voto que se le pueda dar a Bukele, o sea, para ganar en primera vuelta. O sea, digo, va a ser el partido que de seguro va a tener más votos en primera vuelta, pero no le va a alcanzar para ganar en primera vuelta, y de seguro puede haber segunda elección. Según Eduardo, y en el análisis puro y simple, bueno, los números no alcanzan. Si nos vamos a la trayectoria o al antecedente histórico, nunca ha habido un ganador en primera vuelta, dada el número. Tú consideras, con la pregunta muy específica, de acuerdo a estos números que estamos viendo, ¿habrá segunda vuelta? Ok, si lo queremos ver de acuerdo a los números y a las encuestas, e inclusive si lo queremos ver de acuerdo a la última encuesta que ha hecho la UCA, obviamente que no da lugar a una segunda vuelta. O sea, uno ve todos los datos. ¿Crees que hay 1.5 millones en la primera de votación? No, o sea, yo me refiero a los datos, a los datos fríos de la encuesta.
Mira, porque la encuesta inclusive dice si el domingo fueran las elecciones. Sí, pero hablas de un 44.1%. Exactamente. Que no te da el 50 más 1. No da, pero ¿a cuánto llega el candidato Carlos Callejas? O sea, 20 y algo. 20. O sea, 20. Le saca más del doble. Sí, pero esa es una cosa a ganar en primera. La pregunta es si con estos números podés presumir que va a haber segunda vuelta o crees tú que va a ganar en primera vuelta el candidato Bukele. Mira, yo consideraría de que puede darse la posibilidad de ganar en primera vuelta. El problema es que si va a la segunda vuelta, primero segundo la cosa se va a complicar más, mayores negociaciones, y tú sabes cómo funciona esto de los partidos políticos. Al final Nayib va a ganar. Si se van a la segunda vuelta, Nayib va a ganar, porque el FMLN no creo que haga alianza con Arena. Y a lo mejor va a dejar a su gente a que vote a discreción y van a votar por Nayib Bukele. Entonces, o sea, yo preferiría mejor, ¿sabes qué? O sea, que se define en primera vuelta al final. Yo ni siquiera quisiera una segunda vuelta. En este último punto de decir, ¿por qué insisto en la pregunta? Porque las reglas de la primera vuelta no son las reglas de la segunda vuelta. Así. Es decir, si tú ganás con una legitimidad y vos pones... El tema es que si pasás a la segunda vuelta, necesariamente se forza una negociación con el que supuestamente y las reglas te cambian. ¿Compartís tú de que efectivamente con los números se va a ir en primera o mantenés la reserva? No, yo creo que yo me mantengo. Bukele va a sacar la mayor cantidad de votos en la primera vuelta, pero no sabemos, como digo, porque hay que considerar este gallo tapado, como se dice popularmente, los indecisos, los que no han revelado por quién van a votar, los que dicen que no van a votar y tal vez a última hora van a votar, porque veamos el caso, insisto, el caso de Sánchez Serén en la elección anterior. Fueron por un par de votos, no me recuerdo. 5,000 votos. Algo así, sí, que no ganó en primera vuelta. Exactamente. Y la diferencia entre eso... Eran casi 380,000 votos entre el FMLN y Arena. Entonces, yo creo que sí, va a sacar la mayor cantidad de votos, pero dudo, no sé, estoy en la duda si le va a alcanzar para ganar en primera vuelta. Pero lo que sí es que si él logra ganar la elección con más votos en primera vuelta, tiene todo casi para ganar en segunda vuelta. Eso sí. Ahora, la legitimación de una elección no te la da la cantidad de votantes, te la da, dijéramos, de la participación del universo de votos, quienes fueron. La última elección votó el 48.8%, dijéramos, de las personas activas para emitir un sufragio. ¿Qué hace pensar que ahora ese, dijéramos, número va a cambiar? ¿Crees tú que se va a mantener en esa cantidad de votos? Porque ganar una elección con menos del 50%, desde el punto de vista legal, por supuesto que es legal, pero desde el punto de vista de legitimidad para la toma de decisiones y enfrentar, ¿te parecería a ti que este escenario puede darse? ¿Que sea una elección legal pero no legítima? Bueno, o sea, es lo que el candidato, cuando iba de candidato Norman Quijano y Arena, eso fue lo que dijeron. Cuando quedó de presidente Salvador Sánchez Serén, o sea, dijeron que realmente legal sí, pero legítimo no. Entonces, lo mismo puede pasar en esta. Al final, El tema es que tú te puedes imaginar, cualquiera que sea esto, que hay una diferencia entre 6,000 y 7,000 votos en las actuales coyunturas, con un árbitro cuestionado, con los ánimos caldeados. Creo que los partidos políticos deberían de reflexionar de esto. ¿Por qué? Porque el país no merece meterlo en una convulsión tal y como está. Es que eso es meter dinamita en una caldera. O sea, si al final hay un margen, no creo que haya un margen tan cerrado. O sea, quien gane va a ganar por una diferencia considerable, quien sea. O sea, quien sea creo que va a ganar con ese margen. Pero digo, aquí es donde tenemos que tener todos, y digo, ciudadanía, autoridad electoral, partidos, candidatos y otras personas que andan por ahí, que son otros actores, de tener prudencia. O sea, no podemos dinamitar todo lo que se ha venido construyendo como país
simplemente por un interés muy particular en una elección presidencial. O sea, yo sé lo que significa una elección presidencial, pero digo, tenemos que tener sensatez porque el país continúa el 4 de febrero y no podemos amanecer el 4 de febrero con un país totalmente convulsionado por un resultado de una elección. ¿Y ves esa sensatez en todos estos actores que has mencionado? No, en realidad yo veo mucha insensatez en varios actores. O sea, y eso es lo que creo yo que hay que hacerle el llamado, decía yo, a la autoridad electoral. Den certeza, den seguridad a la ciudadanía de que aquí no va a pasar nada fuera de lo legal, que la legitimidad de la elección no está en cuestionamiento, no está en duda. O sea, den eso. Candidatos y partidos, sean sensatos con sus llamados, con sus mensajes hacia la ciudadanía. Ciudadanía, sean críticos de lo que se está diciendo, de lo que se está proponiendo, no caigan en incitaciones a hacer cualquier cosa de los candidatos. O sea, digo, hay diferentes actores que deben de tener sensatez en este momento. Si no, digo, el 4 de febrero vamos a amanecer con un país convulsionado políticamente. ¿Percibís sensatez en un minuto? No, para nada. O sea, aún cuando le pidamos a todos aquí que tengan sensatez, si no hemos llegado ni a finales de enero. O sea, apenas estamos a principios de diciembre y mira toda la insensatez que se maneja en la política. O sea, es bien difícil. Quizás lo que garantizaría que las cosas no se hagan ver mal es que definitivamente el pueblo salvadoreño vaya a ejercer su voto y pueda ejercer un voto de tal manera que sea abrumador el gane, sea de quien sea. Pero sí es importante que sea así, porque lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral e inclusive con el software que ha desarrollado, o sea, por lo menos podría echarle la culpa a quién, a otro país, a otro organismo internacional, a otras empresas internacionales, pero el software va a ser desarrollado aquí en el país. Eso es una cosa que solo eso es una dinamita. O sea, no hablemos de los demás, solo eso es una dinamita. Si las elecciones llegan a fallar, ¿qué crees que va a pasar? O sea, el software es desarrollado acá. Pero yo siento también que esa sensatez, esa mensura, no es por los partidos, es que el país está suficientemente emproblemado para todavía llegar a esto. Bien, hemos llegado a la terminación de este programa. El próximo martes será una entrevista muy interesante. Tendremos al secretario general del FMLN, el señor Merardo González, con quien vamos a analizar cuál es la propuesta de su partido, cómo ve las elecciones, confía, cómo se siente estar de acuerdo con las encuestas en una tercera posición y si están en capacidad de remontar o no en mes y medio. Pasen buenas noches, Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes. Que aunque a veces, digo yo, lo enchibolan a uno porque se oyen tantas cosas, pues que el uno es mejor que el otro es mejor, que nosotros. Y al final de cuentas a veces es la misma cosa, ¿ves? Pero como ciudadanos tenemos que decidir por quién vamos a votar. Creo que gran show que están haciendo, sinceramente. Y sí deberían de centrarse más en mostrar la propuesta que atacar a los demás. O sea, siento que como jóvenes esperamos más como personas de ellos. Por fin ya me dijo campaña, todos están en campaña ahorita y el problema es que solo son promesas que no se cumplen. Hasta el domingo como que lo van a entrevistar, va. Estamos al día con ellos a ver cómo van, a ver quién promete mejor, va. Ahí vamos a ver. Canal 19 presentó la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano.